Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con reacción química y análisis de composición a la salida. Generalmente son análisis ORSAT, donde no se toma en cuenta para el cálculo de la composición el agua, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hacer un análisis. Nos dicen que un combustible formado por, en este caso C4, podría ser butano, y sulfídrico se quema con oxígeno y nitrógeno. En este caso no es aire, es una composición determinada. El análisis ORSA de la composición de los gases indica que tiene pues la composición que se muestra ahí en la salida, en la corriente 3, y nos piden determinar la composición del combustible, así como la composición de la mezcla empleada. Nos dan la respuesta y bueno, primero que nada debemos hacer un análisis de grados de libertad, pero si el hecho de que ya te dan la respuesta quiere decir que tiene solución, pero no está de más. Primero vamos a hacer número de variables independientes, número de balances de materia, el análisis de grado de libertad, número de relaciones conocidas, número de composiciones conocidas, número de flujos conocidos y pues ya aquí ya nos va a quedar los grados de libertad. Como hay un único equipo, el quemador, pues bueno, vamos a ver cuáles son las variables. Las variables tienen que ver con los componentes. Aquí hay 2 y aquí hay 2, son 4. Aquí tenemos 2, 4, 6, serían 10. 10 componentes más. ¿Cuántas reacciones hay aquí como tal? Pues vamos a ver cuántas reacciones tenemos. El C4, C4H8 es una de las cosas que tenemos. Pero fíjate que hay 3 reacciones en general, porque hay una que forma CO y hay otra CO2. Entonces vamos a tener 3 reacciones, o sea, una que va de butano a CO2, pero otra que va de butano a monóxido. Entonces sería una de monóxido, una de dióxido y la del sulfídrico a dióxido de azufre. Entonces serían 10 más 3, que van a ser 3R o 3 avances de reacción. Número de balances de materia que podemos tener, pues hay que ver cuántas especies diferentes tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tachamos el oxígeno y nitrógeno, que es común con este, entonces llevamos 4, 5, 6, 7 y serían 8. Pero tachamos este porque es común con la variable anterior, entonces nos quedarían 2, 4, 6, 7, ¿verdad? 7 especies distintas en donde podemos hacer un balance para cada una de ellas. El número de relaciones conocidas, bueno, relaciones conocidas nosotros no tenemos, porque no nos dice una relación que el flujo 1 sea el doble del flujo 2, nada. Entonces tenemos 0. Número de composiciones conocidas. Bueno, aquí tenemos todas estas composiciones que nos muestran así tal cual. Y ya sabes que una es independiente. Bueno, una es dependiente porque se obtiene como 100% menos la resta de las demás. Entonces serían 5. 5 composiciones. Flujos conocidos, no tenemos ningún flujo, 0. Y por lo tanto, 13 menos 7 menos 5 sería menos 12, quedaría 1. Tenemos grados de libertad igual a 1. ¿Qué indica? Pues que necesitamos conocer una corriente para poder hacer un cálculo. Entonces, ¿qué corriente podemos poner? Pues podemos poner la corriente que nosotros queramos, pero si hacemos un análisis más, digamos, específico, si yo te doy la composición, por ejemplo, de esta corriente, pues podría ser no tan sencillo obtener toda esta composición y esta corriente. Yo creo que lo más fácil sería dar la corriente de salida, ¿sí? La corriente de salida sería lo más adecuado, porque así con ello tendríamos una relación de cuánto sale, ¿no? Entonces yo te recomiendo que lo más sencillo es que dejemos la base como
100 mol por hora aquí. O lo podemos dejar como una mol si quieres. Pues yo diría que se puede dejar sí, como una base de 100 mol por hora. Y entonces aquí sería F3. Al nosotros colocar, bueno, cuando trabajamos con moles, trabajamos con la letra N y aquí sería 100 mol por hora. Al tener N3, pues ya vamos a conocer un flujo aquí y los grados de libertad van a ser 0, lo que nos indica que tenemos una solución totalmente, pues, correcta, ¿no? Una solución, mismo número de incógnitas, mismo número de variables. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el balance en el quemador. Entonces vamos a hacer un balance en el quemador. Y vamos a hacer un balance, pues son 7 balances, porque ya el análisis de grado de libertad, por ello es importante hacerlo, porque nos indica pues, los balances. Vamos a hacer un balance para butano, entonces sería el número de moles de butano, ¿sí? Menos, pero vamos a plantear antes las reacciones. ¿Cuáles serían las reacciones? Pues sería CH4H8 más oxígeno, que nos va a dar CO2 más agua. Si hacemos el balance aquí, el balanceo, pues nos quedaría esto. 4 por 2, 8 hidrógenos. Tenemos 4 carbonos, luego 4 por 2 oxígenos, 8 más 4, 12, 6 por 2. Y esta sería nuestra reacción 1. La otra reacción es la misma, CH8, el mismo reactivo, más oxígeno. La diferencia es que nos da monóxido, más agua. Y a esta le vamos a llamar R2. ¿De acuerdo? Entonces, la otra reacción que tenemos aquí sería la de sulfídrico. Sulfídrico más oxígeno. Esto nos va a dar dióxido de azufre más agua. Y esto es R3. Si hacemos un análisis, aquí tú puedes encontrar que este 3 medios pues ya nos da todo lo que necesitamos. Y podemos incluso copiar esta parte para pasarlo al problema anterior. Bueno, para ponerlo aquí creo se va a ver mejor si tenemos las reacciones aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces ahora ya tenemos estas reacciones. Vamos a plantear los balances de materia. Como te digo, primero para butano. Y pues va a ser butano, N1 de butano, menos lo que se consume en la reacción 1, ¿estás de acuerdo? Menos el avance de la reacción 2, es decir, este 1 y 1. Y esto va a ser igual pues a N3 de butano, así como está el reactor, la corriente 3. Ahora, un balance para el sulfídrico. Pues sería N1 de sulfídrico menos R3, porque aquí tenemos una R de avance y el coeficiente es 1. A esto nos quedaría N3 de sulfídrico. De igual manera podemos hacer un balance para el oxígeno. Ahora aquí en el oxígeno simplemente entra en N2 de oxígeno, la cantidad de moles de oxígeno. Pero aquí tenemos que reacciona en 6R1 menos R2 de oxígeno. A ver en el... Aquí no nos faltó el balanceo, ¿verdad? 4, nos queda 4 CO2 y 4 aguas. Entonces 4 oxígenos, 4 monóxido y 4 aguas nos hizo falta. A rato, bueno, vamos a borrar aquí para dejar claro pues cuáles son las reacciones que están involucradas. Entonces es butano, 4 por 2 son 8 oxígenos, 4 y 4 oxígenos, 4 por 2, 8. Entonces aquí ya tenemos nuestra reacción.
Entonces lo vamos a pegar aquí. Entonces ahí están las reacciones. Y entonces sería menos 6R1, ¿sí? Menos 4R2 menos 1.5R3 y eso sería N3 de oxígeno a la salida. Uno de nitrógeno pues sería N2 de nitrógeno. ¿Estás de acuerdo? El nitrógeno es inerte, entonces ese es directamente N3 de nitrógeno. Ahora los productos. Uno para CO2. Son 7 especies, pero hacemos 7 balances. CO2 no entra, solamente se produce y sería 4R1 igual a N3 de CO2. De monóxido, pues también sería 4R2 igual a N3 de monóxido. Y de dióxido de azufre, simplemente sería R3, ¿verdad? Igual a N3 de dióxido de azufre. Y bueno, ya con ello tenemos pues todos los balances. El hecho de haber dado el valor de 100 mol por hora a la salida nos va a ayudar de manera importante y lo vas a ver. ¿Cuánto es? Si ya pusimos una base nosotros para todo el flujo 3, pues ¿cuántos moles salen de CO2? Pues 21.14. Entonces, N3 de CO2 es 21.14 y esto es igual a 4R1. Por lo tanto, R1 es 21.14 sobre D4, ¿verdad? Y ese 21.14 entre D4 nos queda 5.285 mol por hora. ¿De acuerdo? Entonces esto es 5.285. Entonces, de igual manera, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos N3. Ahora N3. A ver, N3, ya no quiere agarrar el lápiz. A ver. Perdón, en un momentito ya empezamos. Entonces, N3 de CO pues sería igual a 1.17. Y esto sería igual a 4R2. Por lo tanto, R2 va a ser igual a 1.17 entre D4. Nos quedaría 0.2925 mol por hora. Entonces este es R2. Y ahora vamos a buscar R3 porque tenemos cuánto sale de dióxido de azufre. Entonces N3, ¿sí? N3 de dióxido de azufre, ¿cuánto nos daría? Pues nos va a dar lo equivalente a N3 de dióxido de azufre va a ser igual a 0.59 mol por hora y esto pues es igual a R3. Es muy importante que ya tengamos R1, R2 y R3. Como puedes notar, pues ya con ello sabemos pues prácticamente pues los balances. Ya tenemos R1 y R3. Ahora el nitrógeno es otra de las cuestiones más importantes que podemos tener aquí. El nitrógeno sería N3. Perdón, es que el lápiz ya está perdiendo energía. A ver, voy a conectarle su batería un momentito.
Ya vamos a continuar. Dame un momentito nada más y ahorita cargo el lápiz. Y bueno, entonces como te comentaba, el N3 de nitrógeno es fundamental. N3 de nitrógeno sería 56.39 mol por hora. Esto es igual a N1 de nitrógeno. Y si nosotros calculamos, pues ya ahora ya conocemos cuánto es N1 de nitrógeno, ¿sí? Teniendo N1 de nitrógeno, pues ahora nosotros podemos de alguna manera pues ya establecer pues más relaciones. Lo que podemos hacer nosotros es, si ya tenemos R1, R2 y R3, lo que podemos ver es que la relación, ¿sí?, de moles, o sea, R1 entre R2, a ver, ya tenemos, vamos a ver oxígeno, ya tenemos NR3 de oxígeno, porque ya conocemos esto. Entonces, N3 de oxígeno nos dice que es 20.41 mol por hora. Esto es importante porque ya lo podemos igualar con esta ecuación del balance. Y entonces ya podemos despejar cuánto oxígeno entró en la corriente 3. Entonces N2 de oxígeno va a ser igual N3 de oxígeno más 6R1, 4R2, 1.5R3. ¿Estás de acuerdo? Y como ya conocemos cuánto vale R1, aquí sería 20.41, ¿sí? Más, ¿cuánto? Pues aquí sería más 20.41, 6R1, ¿cuánto nos dio R1? 5.285. Entonces más 6 por 5.285, 4 por R2, ¿cuánto nos dio R2? 29.25 más 1.5 por R3, y R3 nos dio 0.59. Entonces quiere decir que N de oxígeno 2 pues es la suma de esto, ¿no? 20.41 más 6 por 5.285 más 4 por 0.2925 más 1.5 por 0.59. Nos da un valor de 54.175 mol por hora. Entonces, como puedes notar, ya tenemos la composición de oxígeno en la corriente 2 y tenemos también la composición de nitrógeno. Pero aquí no era en la 1, el nitrógeno es en la corriente 2. Aquí tuve un pequeño problema. Aquí, si lo puedes notar, es aquí un 2. Aquí hay un 2 únicamente y bueno, ahí está. Entonces ya tenemos la composición del combustible, si lo ves. Entonces la corriente F2 está compuesta por 54.175 mol por hora de oxígeno y de 56.39 mol por hora de nitrógeno. Con ello ya podemos calcular pues la composición del combustible. En este caso que nos pedía, pues sí, la composición en este caso de la mezcla oxígeno, es decir, de la corriente 2. Si tú quieres calcular la composición de oxígeno aquí, pues sería el número de moles 54.175, 56.39, el total es 110.565
mol por hora. Este es el total. Y entonces sería 54,175 entre 110, 56,5. Nos queda 0.489, aproximadamente 0.49. Y de nitrógeno, pues nos va a quedar menos 1, 0.51. Entonces sería la fracción mol o 49% y 51%. Este sería el resultado de la corriente de alimentación, digamos de la corriente que es la mezcla. Determine la composición de la mezcla oxígeno-nitrógeno. Y bueno, de la misma manera podemos conocer la composición que tiene la salida, ¿sí? Entonces la composición del combustible, y bueno, partimos de nuestro balance, ya tenemos N3 de CH4. ¿Cuánto nos da N3 de C4H8? ¿Cuánto da? En la salida de la mezcla nos dio 0.3 mol, ¿sí? Y como ya conocemos R1 y R2, podemos conocer N1 de C4H8. ¿Cuánto nos quedaría? Pues nos quedaría R1 más R2 más 0.3. Y R1 es 5.285, R2 0.2925 más 0.3. Esto nos da un valor de 5.285, 0.2925 más 0.3. 5.8775 mol. Eso es lo que entra de butano. Ahora N3 de sulfídrico, ¿cuánto es? Perdón, de dióxido de azufre. De acuerdo a la mezcla nos da que es 0.59. Ya dijimos que R3 vale 0.59 mol por hora. Pero de nuestro balance sabemos que lo que entró es lo que salió de sulfídrico más R3. Es decir, N1. Perdón, aquí hay un detalle del balance. El sulfídrico entra sulfídrico así menos R3. Nosotros queremos, ya hicimos el balance del dióxido de azufre, entonces tenemos que buscar el sulfídrico, que es el combustible, perdón. Entonces el combustible sería que N3 de ácido sulfídrico, ¿cuánto nos da? Sale ácido sulfídrico, sabemos que no, ¿verdad? Aquí no viene el ácido sulfídrico. Y bueno, por lo tanto, el ácido sulfídrico sabemos que no sale y que tampoco sale, aquí sabemos que sí sale butano. Sulfídrico pues se consume todo. Por lo tanto, N1 de sulfídrico, ¿sí? N1 de sulfídrico es igual a R3 e igual a 0.59 mol por hora. Por lo tanto, la corriente 1 está formada por 5.8775 mol de C4H8 y 0.59 mol de ácido sulfídrico. Por lo tanto, podemos calcular la composición. Esta es la suma. 587 más 0.59 nos da 6.4675 mol, que eso sería la corriente 1. Entonces la composición de butano, ¿cuánto sería? Pues sería 5.8775 entre 6.46. Nos queda 0.9087. 0.9087, que es la respuesta. Luego, pues si hacemos la composición de sulfídrico, pues es 1 menos eso, ¿verdad? En fracciones mol.
0.0912 o 90.87% y 9.12%. Entonces, pues ya con ello conocemos la composición del combustible que entró y también la composición de ¿quién? De la parte que tenemos aquí, que sería el combustible y del aire. Y pues bueno, con ello terminamos este ejercicio. Como puedes notar, en ningún momento se hizo un balance para agua, pero como esto está en análisis en base seca, no se toma en cuenta el agua. Pero ya a partir de este balance tú pudieras corregir, porque puedes conocer cuánta agua se produce y con ello puedes corregir el análisis para obtenerlo en base húmeda. Es decir, aquí puedes agregar otro inciso que te diga que encuentres la composición en base húmeda. ¿Y cómo sería? Pues si ya tienes el balance de agua, conoces cuánta agua hay, lo vas a sumar a esta corriente en moles y puedes calcular una nueva composición en donde ya consideres el agua. Pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Por favor, si te gustó esta clase, regálame un comentario. Eso es muy valioso para mí en YouTube. Y nos vemos en una siguiente clase. Saludos.